138. ¿Por qué Él vive? Cántamos. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es en Él a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús de la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive,
himno, ¿cierto?, que nos anima a seguir pensando que el Señor es dueño de nuestro futuro, y entendemos también que porque Él vive, ¿cierto?, nosotros tenemos vida, y a la vida que Él se refiere, ¿cierto?, es la vida eterna. Si bien es cierto, no podemos andar descuidados, ni atontados, ni locas, sin tomar en cuenta las enfermedades que hay, sino que más bien lo que el Señor quiere decir es que no le temamos a la muerte, sino que estemos felices y contentos porque tenemos vida eterna. Vamos a entonar este himno. Porque soy una oveja. ¿Ustedes lo tienen? Ya lo sabemos, yo creo, de memoria. Porque soy una oveja. Un himno, ¿cierto?, que habla acerca de la condición, ¿cierto?, que estamos delante del Señor. Como ovejas venimos a su rebaño, entendiendo, ¿cierto?, que Él es nuestro pastor, y entendiendo que en el mundo a veces las ovejas no son muy bien tratadas, pero el Señor cada día nos va ayudando a superar nuestras heridas y nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras angustias. El Señor está cubriendo cada una de ellas. Entonamos entonces porque soy una oveja. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar, porque solo tú me sabes consolar, porque solo tú me sabes consolar. Se me había olvidado que se repite 3 veces al final. Porque aquí tengo notado 2, no es 3. Vamos a entonar en esta última parte el himno número 100. Himno número 100. Para dar paso a nuestro hermano encargado de recordarnos, ¿cierto?, el momento en que nuestro Padre entregó a su Hijo, al Cordero sin mancha, que fue sacrificado por nuestros pecados. Era necesario, ¿cierto?, que fuera derramada sangre, y la sangre preciosa de nuestro Señor. Número 100, Señor amoroso.
Señor amoroso, te ruego a ti, como a mí fuiste siervo, a siervo de mí. Seguir tu ejemplo es mi querer, tal como era siervo, también quiero ser. Al mundo que odio, viniste a servir. Sin gracia y sin recompensa pedir. Aún en el Calvario serviste, Señor. Oh, dame tal actitud y tal amor. Muy bien, hermano, tomen asiento. Entendiendo, ¿cierto?, que nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Nosotros es que cada primer día de la semana, como Él lo estableció, como un pacto que tenemos con Él, así como lo tenía el primer pueblo de Dios, así también nosotros como pueblo de Dios recordamos ese pacto. Recordamos, ¿cierto?, que el Señor se entregó su sangre y entregó hasta precio de muerte, ¿cierto?, pagó por cada uno de nosotros. Y nosotros en esta mañana recordamos ese momento por este medio del pan y del jugo de uva. Nuestro hermano Esteban es el encargado en esta mañana de hacernos este recordatorio. Hermano Esteban. Muy bien, hermanos, vamos a participar de esta conmemoración, de esta celebración. Es una fiesta finalmente que nosotros tenemos cada primer día de la semana, porque estamos recordando a Jesús, a nuestro mediador, a nuestro Salvador, que ha hecho posible que nosotros hoy día podamos acercarnos confiadamente, ¿cierto?, al trono de la gracia de Dios, a esta ciudad celestial, podemos decir, que es la iglesia. Nuestro Señor, en su muerte, hizo posible que nosotros pudiésemos ser contados como parte de la congregación de los santos, ¿cierto?, o de la congregación de los primogénitos, como dice aquí en hebreo, que están inscritos en los cielos. Cada uno de los nombres de nosotros están inscritos allí en los cielos. Y esto es únicamente gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Eso ahora cuenta, así como todos los cristianos muertos ya, ¿sí?, así como nosotros, los que estamos vivos, más todos los que vendrán, conforman y hacen parte de esta ciudad celestial, de estos primogénitos, ¿cierto?, inscritos allí en los cielos. Y nosotros sabemos que es únicamente por medio del amor, de la bondad de Dios, por haber dado, ¿cierto?, a su Hijo como precio para alcanzar este privilegio, ¿sí?, esta distinción o este título, si podemos llamarlo de esa manera, porque finalmente somos llamados hijos de Dios. Y el Padre quiere que cada uno de nosotros, como sus hijos, podamos venir a clamar el nombre de Dios y recordar a Jesucristo como nuestro Señor.
Así es que vamos a hacer esto que los primeros cristianos también fueron instruidos para llevar a cabo este mandamiento. Este es un mandamiento instaurado por nuestro Señor Jesús. Y en 1 Corintios, capítulo 11, verso 23, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a dar gracias por este pan sin levadura, que como dice el texto acá, como dice la enseñanza, nos recuerda, ¿cierto? Y hace memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a dar gracias por esta bendición. Y vamos a pedir a nuestro hermano Oscar si puede guiarnos en esta oración. Amén. Padre eterno, Señor, Jehová, nuestro Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, en el cual recordamos a tu Hijo, Señor, quien dio la vida para salvarnos, Señor, para liberarnos, Señor, de la condenación, para hacernos libres, Señor, para que estemos día a día encaminados en lo que Él quiere, en su propósito, en lo que nos dejó como legado. Recordamos con un trozo de pan, Señor, el momento, todo el momento, Señor, toda su gloria aquí en la tierra, todo lo que hizo por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a dar gracias, vamos a participar de esta bendición, de recordar este pacto, ¿cierto?, sellado allí con la sangre de nuestro Señor Jesús. Y vamos a pedir a Felipe que nos pueda guiar en esta oración. Bendito Padre Celestial, nos dirigimos ante tu presencia, que es santo, para darle gracias, Señor, por este momento en el cual recordamos la sangre de su Hijo derramada por todos nosotros. Este momento en el cual recordamos cómo la sangre de Cristo nos limpió y nos quitó toda culpa, Señor. Gracias, Padre, porque en esa sangre preciosa somos justificados, Señor, y alcanzamos la vida eterna. Gracias, Padre, por este inmenso regalo, el cual no merecíamos, Padre, pero en su inmenso amor usted nos quiso regalar la vida de su Hijo para vivir eternamente junto a usted, Señor, y todos aquellos que estuvieron dispuestos a seguirle hasta el final. Gracias, Padre, por todo esto, y por medio de Cristo nuestro Señor, que le damos oración. Amén. Amén.
Muy bien, hermanos, de esta manera hemos participado de esta cita, ¿cierto?, que tenemos cada primer día de la semana, como es el deber, ¿cierto?, de recordar a Jesucristo, entregado allí como nuestro Salvador, como nuestro mediador, pero también, como decían los hermanos en sus oraciones, como el justificador, ¿cierto?, de nuestras vidas, sabiendo que sí nosotros merecíamos el castigo, pero nuestro Señor Jesús fue el medio que el Padre ha dejado para darnos a nosotros el perdón. Eso es la gracia y la misericordia de Dios. Damos gracias al Señor por esto y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por habernos dado esta oportunidad nuevamente de estar inclinados ante su presencia para darle gracias y recordar a Jesucristo, nuestro Salvador, que usted estuvo dispuesto a entregarle, Señor, como pago para aliviar, Señor, nuestras culpas, para calmar también su vida santa y que hizo hacer justicia con la humanidad por el pecado. Te damos gracias, Señor, por tener tu amor, por bendecirnos, por hacernos parte también de su familia. Y es por eso, Señor, que en un acto de gratitud nos hemos convocado en esta mañana para darle gracias por todo. Oramos siempre y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Esteban que nos ha ayudado a participar de este momento. Antes de dejar a nuestro hermano Franco aquí adelante, vamos a entonar un himno. Vamos a entonar el 193, un himno que habla acerca de la unidad, un himno que habla acerca de debemos mantenernos unidos. Si bien es cierto, ahora no somos tantos por el tema que está pasando, ¿cierto?, de esta pandemia que azoca a nuestro planeta, pero debemos considerar que en este día hay cientos y miles de hermanos, ¿cierto?, que están congregándose igual a lo largo del mundo, y sin hablar la cantidad de ángeles y seres celestiales que están delante del Señor también en este día, adorándole. Nosotros debemos considerar esa parte también y que nosotros somos un pequeño granito de arena, ¿cierto?, en ese gran grupo. Así debemos verlo también. Vamos a entonar entonces el 193, unidos. Cantamos. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, por este mundo, paz y amor tendremos. Por este mundo, paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por este mundo cantando el amor. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y el mundo se llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y el mundo se llenará de amor y de paz. Gracias, hermano, tomen asiento. El himno, ¿cierto?, habla acerca de la gloria del Señor y que resplandecerá siempre en cada uno de nosotros. Habla también acerca de la paz, y esa paz es la que cada día, ¿cierto?, nos da el Señor y la que en este primer día de la semana nosotros reforzamos. La paz que el Señor entrega, la entrega por intermedio de su palabra. El amor que le entrega también va por intermedio de su palabra, y en esta mañana nuestro hermano Franco es el encargado de ayudarnos a entender ese amor y de ayudarnos a entender, ¿cierto?, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Antes de que pasen nuestros hermanos, vamos a tener una oración. Padre eterno, Padre celestial, que está en todo lugar, especialmente en esta mañana, que está entre nosotros. Gracias, Padre, porque podemos estar delante de ustedes para agradecerle por todas las bendiciones que derrama en cada uno de nosotros.
Gracias, Padre, porque nos ayuda, porque nos da cada día de vida, porque nos ayuda a levantarnos, Señor, porque nos podemos poner de pie, porque podemos caminar, porque podemos hablar, escuchar, Señor, ver cosas importantes, Señor, que a veces no consideramos y pasamos por alto. Pero cuando entendemos de su palabra, cuando entendemos de su amor, cuando sabemos que todo lo que tenemos y somos viene de usted, ahí, Señor, podemos entender su gran amor. Gracias, Padre, porque en esta mañana podemos juntarnos, congregarnos para escuchar de su palabra. Gracias porque tenemos a nuestro hermano Franco, que en esta mañana nos va a ayudar. Dele, Señor, la sabiduría, dele entendimiento, para que podamos nosotros también, Señor, tomar nuestra parte y anidarla en nuestro corazón y sobre todo ponerla en práctica. Señor, oramos para aquellos hermanos que no están con nosotros, que también, Señor, sus oraciones puedan llegar a su trono, que su oído, Padre amado, siempre esté atento y esconda, Señor, su mirada de sus pecados. Ayúdenos, Padre amado, en este momento, que se quede con nosotros de principio a fin y todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Amén. Tranquilo. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Hace 2 semanas o más, estuvimos hablando acerca de qué pasaría si viniera un ángel y nos mostrara lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Y nos lleva al día del juicio y vemos cómo cada uno es juzgado según sus propias obras. Y seguramente después que nos muestre esa visión, nosotros volveríamos con mucha más ganas y deseos de predicar el Evangelio, porque veríamos, efectivamente era todo real. Y necesito advertirle a la gente, necesito advertirle del peligro que van a enfrentar y tengo que anunciarles este mensaje. Y el tema del día de hoy está vinculado también con esa idea. Tengo que predicar, tengo que anunciarle, tengo que advertirle a mis amistades, a mi familia sobre la segunda venida de Cristo. Tengo que hablarles sobre el Evangelio. El asunto es que muchas veces cuando hablamos del Evangelio, nos desanimamos porque no conseguimos o no logramos los resultados esperados. Quizás uno se emociona mucho preparando quizás algún bosquejo, alguna idea de cómo va a predicar el Evangelio a alguien, y uno tiene mucha expectativa que la persona va a entender y va a obedecer. Y no siempre resulta así. O puede ser que en algunas ocasiones ni siquiera nos atrevamos o usemos nuestro tiempo en predicarle a ciertas personas porque decimos inmediatamente en nuestra mente, esa persona no me va a oír. No creo que sea el tipo de persona que esté dispuesta a escuchar. No me la imagino tampoco en la iglesia cantándole a Dios. Y quizás uno puede pensar en muchos tipos de personas diciendo, no, acá quizás va a hacer perder el tiempo porque de verdad que no me lo imagino en esto. Quizás es para otro grupo de personas, quizás solamente para, no sé, personas más ancianas, para personas que están sufriendo, para personas que yo me las imagine que sean, no sé, más humildes y sean más receptivas, más abiertas de mente para escuchar este tipo de cosas. Pero quizás si veo a alguien, no sé, un prejuicio vano, no sé, si veo a alguien rapado, alguien con piercing, alguien con tatuajes, alguien que le gusta, no sé, la fiesta, hacer cosas, seguramente yo voy a evitar hablarle porque yo no me imagino que esté después, en un futuro, sirviendo a Dios. Entonces, la idea es que este mensaje nos anima a nosotros y nos diga que sigamos intentando y sigamos una y otra vez. Entonces vamos a ver Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Y pongo también el texto en pantalla para que también se pueda ver más grande. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Acá cabe mencionar que ya Jesús había hecho enseñanzas, Jesús había hecho milagros, había sanado enfermedades, había expulsado demonios
y la gente le seguía donde él iba. ¿Ya? Entonces se agolpaba sobre él el gentío, ¿cierto?, todo este pueblo, para oír la palabra de Dios. Estaban entusiasmados escuchando a Jesús. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeos, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Acá, si nos damos cuenta, hubo 2 frases que se marcaron en rojo, que son las 2 frases más fuertes, más importantes que quiero que atendamos. Pero antes, como les mencionaba, Jesús había estado haciendo ciertas actividades que se nombran en el capítulo 4. Él usó toda su vida terrenal para predicar el Evangelio, para sanar personas, para anunciar que venían estas buenas nuevas. Hacía prodigios, hacía señales, enseñaba, y la gente se maravillaba de su doctrina, se maravillaba de sus prodigios y de las obras que hacía. Y también él mostró que tenía dominio sobre todo el reino espiritual, sobre incluso los demonios, porque aún los demonios se le sujetaban. Entonces así él demostraba que realmente era el Señor, que realmente era el rey del universo, o el rey de todo lo creado. Todo estaba bajo sus pies. Tenía poder sobre las enfermedades, sobre la materia, sobre todo tipo de cosas, e incluso en esta ocasión en la que acabamos de leer, mostró poder sobre la naturaleza. Al mostrarle a Pedro cómo su poder lo podía experimentar incluso en la pesca, algo que él era experto, que toda su vida había trabajado en ello. Pero además es cierto que Jesús andaba en búsqueda de discípulos. Él en este momento estaba buscando discípulos que luego que él vaya a los cielos, un grupo de discípulos iba a encargarse de llevar este mensaje de las buenas nuevas. Entonces él necesitaba preparar a personas aptas, pero no buscó a las personas más doctas, no buscó a las personas con más estudios, las personas más respetadas. Usó a pescadores, usó a artesanos, a personas comunes y corrientes como nosotros, personas que no eran letradas. Pero lo que él quería era corazones humildes que estuvieran en primer lugar dispuestos a aprender y también dispuestos a hacer, a seguir sus caminos, que trabajaran en su obra. Entonces lo primero que nosotros vemos en los primeros versículos 1 y 2, Jesús ve estas 2 barcas, ya cuando él estaba a la orilla ya del mar, ve estas 2 barcas y ve la ocasión para dar una enseñanza mucho más fuerte, una enseñanza que iba a hacer despertar el corazón de los discípulos. Es importante que consideremos lo siguiente: este no fue el primer llamado de Pedro, no fue tampoco el segundo llamado de Pedro, este fue el tercer llamado que se le hizo a Pedro. O sea que Pedro sí conocía a Jesús, en esta ocasión que le ve aquí en Lucas 5. Ya había tenido encuentros con él porque por esa razón le reconocía como Señor y hacía lo que Jesús le decía. Entonces ya había conocido a Jesús en otras ocasiones, solo que todavía no se había dispuesto a seguirle del todo. Todavía seguía con su oficio, aún no seguía a Jesús completamente. Y dice que cuando ve estas 2 barcas que estaban a la orilla del lago y a los pescadores, dice que habiendo descendido de estas barcas, ¿qué estaban haciendo?
lavando sus redes. O sea que ya venían de vuelta. Como nosotros vimos en el pasaje, habían estado pescando toda la noche y les había ido muy mal, no habían pescado nada. Entonces estaban lavando sus redes porque estaban sucias y ya iban a guardar todo. Iban a devolverse a sus casas, iban a descansar, frustrados obviamente porque les fue mal, pero el asunto es que ya se estaban devolviendo. Les había ido mal. Y en ese momento Jesús les pide ir a las profundidades del mar. Les dice el versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Imagínense este momento. Es complicado, porque ya estaban cansados. Habían estado trabajando toda la noche. Una persona que ha trabajado toda la noche, que se ha desvelado, que ha estado enfrentando el frío, el cansancio, lo único que quiere en ese momento es ir a su casa. Quiere ir a descansar, quiere ir a abrigarse, quiere calentarse un rato, quiere comer algo, quiere estar con su esposa y contarle quizás lo mal que le fue, quiere ser consolado. Lo que menos quiere es volver a pescar, y además que como pescadores sabían que la mejor hora para pescar era de noche. Entonces Jesús dice, boga mar adentro. Pero Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada, acá ya no hay nada. Un carpintero le está pidiendo a un pescador que vaya y tire de nuevo la red. ¿Cómo puede ser posible eso? Es imposible. Es como que yo intente decirle a mi hermano Marco cómo instalar un tendido eléctrico, cómo enseñar a mi papá a soldar una pieza si yo no tengo idea de esas cosas. Lo más probable es que si me hacen caso va a haber un cortocircuito o algo va a quedar mal. Entonces había que tener mucha fe y además tenía que enfrentarse a sí mismo, a sus conocimientos, a su experiencia. ¿Cómo un carpintero le iba a enseñar a él cómo hacer su trabajo? Si Pedro llevaba toda su vida, seguramente desde su niñez, llevaba pescando. Si no había peces es porque no había peces simplemente. Pero la vista del Señor era mucho más aguda, era mucho más profunda, porque Jesús siempre ve donde nosotros no podemos ver. Quizás había un grupo de peces y no lo podían ver, pero Jesús en su vista aguda sí lograba verlo y sí sabía dónde estaban. Porque Jesús sabe y ve lo que nosotros no vemos y no sabemos. Muchas veces necesitamos ir con fe para poder capturar estos peces, para poder tener una evangelización o una predicación exitosa. Necesitamos ir con los ojos cerrados, simplemente confiando en lo que Jesús nos dice, ir y boga mar adentro. Aunque ya hayamos hecho todos los intentos, aunque ya estemos cansados, aunque ya no tengamos más fuerzas para seguir predicando, para seguir luchando, tenemos que confiar en Jesús. Hay muchas veces en que no se logran los objetivos porque se está tan cansado que quizás faltaba un último paso y se llegaba a la meta. Pero por haberse rendido antes, no se han conseguido muchos grandes resultados. Pero quizás solamente faltaba un paso más y se lograba aquello que nosotros vemos en este momento de la pesca milagrosa. Jesús siempre nos está animando, siempre nos está insistiendo, diciendo, confía en mí. Y aunque ya lo hayas hecho todo, boga mar adentro. Jesús nos lleva a las profundidades del mar para darnos una lección. Nos lleva a las profundidades del mar para mostrarnos en quién confiar, para mostrarnos su poder. Y el asunto está en, yo dejaré que Jesús entre a mi barca y una vez que haya entrado a mi vida, a mi barca, escucharé cuando me diga, boga mar adentro. Enfrentemos y vamos a las profundidades del mar e intentémoslo una vez más. Y ahora yo estoy contigo y ahora se va a hacer la diferencia. ¿Confiaremos ahora en Jesús? Los apóstoles estaban lavando sus redes. Y muchas veces tenemos que estar lavando nuestras redes cuando seguramente al momento de intentar pescar algo, al momento de intentar hablarle a alguien, lo único que salen de nuestras redes son burlas, son rechazos, son lágrimas, son quizás discusiones. Son momentos de dolor cuando quizás nuestros seres amados, nuestros amigos,
nos dicen, ya te oí, ya deja de hablarme de eso, deja de molestarme con esos asuntos, ya yo tengo mi convicción, tengo mi fe, así que por favor para. Quizás lo único que sacamos al principio son solamente eso, y tenemos que lavar nuestras redes con todas esas quizás vergüenzas, con insultos, con cosas que nos dañan. Pero al momento en que estamos lavando esas redes, Jesús nos dice, vamos, intentémoslo una vez más, y podríamos lograr quizás un gran resultado. En este momento, Pedro con sus compañeros se encuentra en un gran dilema, un gran conflicto entre la realidad versus la palabra de Jesús. ¿Qué decía la realidad? Que ya era inútil seguir pescando porque estuvieron toda la noche y nada consiguieron. ¿Qué nos dice a nosotros la realidad? Que si seguimos intentando, la gente no nos va a querer escuchar, que nadie va a convertirse al cristianismo, que nuestra familia está porfiada y que no quiere oír estas cosas, que no perdamos el tiempo, porque lo que menos le interesa al mundo es escuchar la palabra de Dios. Entonces, la realidad muchas veces hace que nos detengamos, hace que frenemos nuestra predicación, y lo ha logrado. Pero Jesús nos quiere mostrar con este mensaje que a pesar que la realidad nos diga que es imposible llegar a ese corazón, porque está muy endurecido y no quiere escuchar, Jesús nos invita a confiar en Él y decir, vamos, y boca para adentro. Vamos a lo más profundo del corazón de esa alma e intentemos hacer algo, pero esta vez juntos. Y es importante que entendamos ese concepto, esta vez ahora con Jesús en mi barca. Cuando Jesús está en mi barca es diferente. El mensaje que yo entrego es diferente, porque no depende de mi capacidad de expresar un mensaje, de mi capacidad de emplear las mejores palabras persuasivas. Importa lo que Jesús puede hacer en mi vida, y es eso lo que Jesús quiere que Pedro entienda en este momento. Entonces tiene que decidir entre su experiencia, que le dice que es imposible, o las palabras de Jesús, que le dice que esta vez sí tendrán éxito. ¿Y qué le dice Pedro? Versículo 5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Señor, mi experiencia, yo sé que esto es imposible, sé que es pérdida de tiempo, pero solamente porque usted quiere, vamos y echemos otra vez la red. Había un respeto por Jesús. Sabía que Jesús, o tenía la idea de que Jesús era el Hijo de Dios. Y simplemente por complacerle, simplemente por confiar en Jesús, hizo lo que para él parecía absurdo, ilógico. Y sabemos que Pedro encontraba que no iba a servir de nada por la reacción que tuvo después. En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y literalmente dice, su red se estaba rompiendo. O sea, en el momento eran tantos los peces que tenían en las redes que no soportaba tanto peso, ¿cierto? Tanta masa. Y la red se estaba rompiendo. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. O sea, el milagro fue tal, era tal la cantidad de peces que se hundían las barcas. El milagro de Jesús realmente fue impactante, realmente fue grande. Estaban todos sorprendidos y no se explicaban cómo era posible lograr esto. Siempre que nosotros confiemos en Jesús, veremos un milagro. Y hay una fórmula que nos lleva a ver los grandes resultados. Nuestra fe. Más el poder de Dios. Y nuestra acción va a resultar igual a un milagro. Y no hablo de cosas sobrenaturales,
Pero si nosotros confiamos en Jesús, porque Pedro dijo, en tu palabra, o sea, simplemente porque tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Si confiamos en Dios, y esa fe me lleva a actuar, es una fe que me lleva a obrar por Cristo, y si a esas dos cosas le sumamos el poder de Dios, vamos a ver entonces grandes obras. Si nosotros confiamos en Jesús y predicamos el Evangelio a todas las personas y oramos, pedimos la ayuda a Dios para que nos ayude a hablar, para que nos dé sabiduría, para que nos dé quizás el tino en el momento apropiado, para que nos dé el valor para poder hablar de Cristo. Si Jesús está con nosotros en nuestra barca, vamos a lograr quizás lo impensado, y quizás nuestra familia, que tanto nos ha costado trabajo poder hablarles, algún día nos veamos sentados junto a nosotros. Y créanme que va a valer la pena, pero hay que intentarlo. Y no hay que desmayar. Quizás tiramos las redes 1, 2, 3, 5 veces, toda la noche. Quizás por muchos años hemos intentado tirar las redes para atraer a más personas, sobre todo a nuestros seres amados. Y no hemos visto resultados. Pero Jesús nos dice, sigue intentándolo. Yo estoy contigo, confía en mí. Y cuando dejamos que Jesús entre en nuestra barca se hace la diferencia. Pero tenemos que dejar que entre en nuestras vidas. Tenemos que dejar que realmente gobierne mi vida. No podemos estar pensando que Jesús me va a estar ayudando o pretender que Jesús me ayude a traer personas a su iglesia si yo tampoco le quiero servir bien. Si yo tampoco quiero humillarme ante Él y confiar, depender absolutamente de Él y dejarme caer en sus brazos. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Le quería decir a Jesús que se fuera y lo dejara solo? No, es una expresión en la cual Pedro reconoce ahora quién es Jesús. Pedro reconoce ante quién estaba parado. Pedro se da cuenta quién había subido a su barca. El Hijo de Dios. Dios había subido a su barca, estaba junto a él. Y al ver el poder de Dios, se sintió indigno, se sintió inmundo. Así como Isaías también, cuando ve al Señor, ¡ay de mí, Señor! Que mis ojos han visto a Jehová. Y sentía miedo de morir, porque era tal la gloria que veía que no se sentía digno de estar ante Dios. Una persona cuyos labios eran pecaminosos, no se sentía digno de estar ante Él. Esa es la reacción que tiene una persona cuando ve la gloria de Dios, cuando ve el poder de Dios obrando en su vida. Recién cuando nosotros vemos la obra de Dios en nuestras vidas, cuando veamos que hace cosas increíbles, cuando vemos, por ejemplo, que nos sustenta cuando no hay trabajo y no nos falta el alimento, nos maravillamos y vemos la gloria de Dios y vemos cómo está con su pueblo y vemos cómo no nos desampara. Cuando todo parece perdido y de repente vemos una luz en medio de la oscuridad, cuando estamos muy angustiados y tristes, pero aparece una solución, nos maravillamos y damos gloria a Dios porque vemos su poder en nuestras vidas. Cuando nosotros predicamos y hacemos su voluntad, y seguramente nos sentimos muy vulnerables, inexpertos, que no podemos hablar con denuedo quizás la palabra de Dios, pero vemos que gracias a nuestro trabajo, a nuestra predicación, una persona o más se convirtieron al Evangelio, nosotros vemos el poder de Dios actuando en nuestras vidas. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro, tenías que ver esto primero. Antes de ser mi discípulo, tenías que entender quién soy yo. Antes de ser mi discípulo y dedicarte a la predicación del Evangelio, tenías que entender que esto no depende de ti. Nosotros hermanos, tenemos que entender que no depende de nuestra capacidad, no depende de qué tan letrados o doctos seamos, no depende de nuestros estudios seculares, no depende
de qué tanta habilidad tengamos para hablar. No depende de que quizás, no sé, nos trabamos, quizás se nos van algunas ideas, somos muy dispersos. No depende de nosotros, depende de Dios. Por eso que es tan importante que entendamos, más en tu palabra. Yo no tengo la capacidad, quizás yo encuentro que no va a tener un resultado, pero simplemente porque yo confío en que tú me dices, vamos, y yo voy. Si usted, Señor, me dice que yo tire la red y predique, yo tiro la red. Entonces, Jesús está buscando discípulos, Jesús está buscando a gente que predique su evangelio. Y no solamente hombres y mujeres, que prediquemos su evangelio, no en el púlpito. En el púlpito quizá lo pueda hacer cualquiera. Es importante que haya hermanos que prediquemos a las personas, al mundo, a nuestros amigos, que le anunciemos estas buenas nuevas. Pero antes de poder hacer este trabajo es importante que entendamos esta lección. Solamente confiando en la palabra de Dios, confiando en Cristo Jesús, lograremos resultados. Nosotros hacemos nuestra parte, sembramos, ¿cierto? Ponemos la semilla, y quizás regamos también. Pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo dará Dios. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Si nosotros hacemos nuestra parte, siempre entendiendo que no es por nuestro mérito, que no es por nuestra capacidad, sino por el poder de Dios que se perfecciona en mi debilidad. Y a través de mi debilidad podemos llamar al Evangelio a muchas personas, pero solamente cuando confiemos en Dios, cuando perdamos todo tipo de pudor, todo tipo de vergüenza y seamos capaces de hablar con cabalidad, con entusiasmo, con convicción, con valor, creyendo realmente lo que nosotros anunciamos y creyendo en que Cristo nos va a ayudar y va a ablandar ese corazón que está endurecido, y el Espíritu Santo va a hacer que esa palabra escuchada comience a dar vueltas en su mente y le haga un clic y diga: yo necesito perdón de mis pecados. Y recién ahí podremos ser pescadores de hombres. ¿Por qué Jesús habrá llenado las barcas? ¿Se habrá compadecido de Pedro y sus compañeros porque les había ido mal? No. Jesús quería dar una lección a Pedro. Y es esa lección que acabamos de mencionar. Quería enseñarle que no depende de él, que no depende de su capacidad. Nos va a ir bien siempre y cuando Jesús esté en nuestra barca. Siempre y cuando nosotros dejemos que Jesús tome el timón de nuestras vidas. No se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Cristo puede hacer en mí. Hermanos, si pensamos, quizás uno ni siquiera es capaz de unir ciertas palabras y convencer a nadie. Y quizás por eso mismo no nos atrevemos tanto a predicar. Pero si confiamos en Jesús y nos tiramos sin temor y nos atrevemos a dar el primer paso, que siempre es el más difícil, siempre lo más complicado es empezar a hablar. Pero una vez que empieza la conversación ya no nos damos ni cuenta y hablamos y hablamos. Por ejemplo, cuando entregamos volantes en las casas, para mí, al menos siempre lo más difícil es la primera o las primeras 2 casas. Porque quizás me cuesta dar el primer paso, cómo comenzar a hablar a la gente, no sé cómo irán a reaccionar, pero después ya cuando uno asegura 2 casas ya empieza a tomar más valor y se da cuenta cómo Jesús le ayuda a tener las palabras necesarias, cómo le ayuda quizás a tener ideas, a responder preguntas, quizás preguntas que nunca nos habíamos hecho y nos salen en el momento, pero se nos da la capacidad para poder hablar. No se trata de si la realidad es favorable o no, sino de que si confiamos y decimos en tu palabra, siempre tendremos, hermanos, en toda nuestra vida siempre tendremos esta lucha contra la realidad, entre la lucha de la fe y la vista. Si andamos por fe o andamos por vista. Y siempre nuestra vista, nuestros ojos terrenales nos dirán: no sigas intentando, no pierdas tu tiempo. Tú no eres capaz de hacerlo, vas a quedar en ridículo, vas a perder a tu familia, vas a perder a tus amigos, vas a ser rechazado. No lo hagas. Pero Jesús nos dice: vamos, boga mar adentro,
y tirar otra vez tu red. Esta vez va a ser diferente. El Señor quiere hacer grandes cosas en nosotros y puede usar desde el más pequeño o la más pequeña hasta a la persona más grande. Puede usarnos a todos nosotros, en el colegio, en el trabajo con los compañeros, en la familia, en la universidad, en donde sea que estemos. Dios puede hacer algo con nuestras vidas si nosotros dejamos que entre en nuestra barca y nos atrevemos a dar el paso. Pero primero hay que dejar que entre a nuestra barca. Y hay que dejar que Jesús tome el timón. Porque si Jesús no toma el timón, no vamos a encontrar los peces. Si Jesús no dirige mi vida, no encontraré a las personas que están buscando a Dios. Siempre hay personas que están orando por su salvación. Siempre hay personas que quieren buscar a Dios. Siempre habrá personas que necesitan oír una palabra de aliento. Hay personas que están entristecidas, que están con dolor en sus vidas. Y tal vez en este momento hay muchos que están arrodillados ante Dios pidiendo la ayuda. Y también debe haber cristianos que estemos orando al Señor para que nos abra puerta para predicar el Evangelio y que nos dé las palabras necesarias para también hablar a esas personas. Cuando nosotros oramos y esa persona está orando, el Señor nos une. Acuérdese el caso del etíope, el eunuco. Él estaba leyendo al profeta Isaías. Él quería conocer a Dios. Iba a Jerusalén a adorar. Quería conocer a Dios, pero era extranjero. Pero aún así hacía ese largo viaje para ir a Jerusalén. No se iba a permitir entrar al templo porque era gentil. Pero al menos quería estar lo más cerca posible. ¿Qué hizo Dios? Sacó a Felipe de Samaria, donde estaba el evangelio creciendo a full, lo saca de ese lugar y lo lleva al desierto para encontrarse con este eunuco. ¿Qué tenemos? Una persona que quería hacer la voluntad de Dios y otra persona que quería predicar el evangelio. ¿Qué hace Dios? Los junta. Si nosotros oramos, Dios, que Él sí ve, porque Él está desde arriba y ve los peces en donde están juntos, esos peces que quieren ser atrapados con la palabra de Dios, y nos va a llevar a esos lugares. Pero también hay que estar dispuestos, porque puede ser que el Señor tome mi vida y quiere hacer que yo haga cosas grandes. Quizás quiere que yo predique a muchas personas, y quién sabe, quizás en sus planes quiere que usted se dedique a predicar el Evangelio, quiere que usted dedique su vida completamente a eso. Solamente Él lo sabe, y en su momento Él va a tomar sus decisiones. Y la pregunta está, ¿estaré dispuesto? Cuando el Señor nos llame por nuestro nombre para predicar su Evangelio, diremos, heme aquí, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Jesús está buscando discípulos. Jesús quiere que prediquemos su Evangelio. Así que, hermanos, no nos rindamos. Sigamos adelante. Sigamos luchando. Sigamos tirando nuestras redes. Si nos cansamos, oremos a Dios y pidámosle que nos ayude. Pidámosle que nos dé fuerza para seguir hablando a nuestras familias sin cesar, dando siempre el mejor ejemplo, hablando con nuestra conducta, hablando con nuestro carácter, hablando con nuestras acciones y después hablando con nuestra voz, para que ellos vean también un buen testimonio, que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, y que a través de eso también nosotros podamos traer a más personas al Evangelio. No tengamos prejuicios. Vamos a todos los lugares que podamos, con todas las personas que podamos, y hablemos de este Evangelio, porque la gente necesita ser salvada y Dios nos puede ayudar a nosotros. ¿Cuál fue el efecto de conocer a Jesús de estos apóstoles? Dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sigamos a Jesús, hermanos. Es el mejor sendero que podemos seguir. Sigamos y a medida que caminemos, sembremos y tiremos la caña y vamos a buscar muchos peces, vamos a traer muchas personas y esta iglesia va a crecer si nos comprometemos con Cristo. Dios les bendiga. Gracias a nuestro hermano Franco que nos ha traído esta mañana la palabra del Señor. Gran verdad, cierto dicho, no porque la diga él, sino porque el Señor la ha dicho también.
Muchas veces, ¿cierto?, nos ha pasado que hacemos una pequeña discriminación con algunos de nuestros compañeros, que no le hablamos a algunos porque vemos que algunos son muy groseros o andan medio raros y cosas así, entonces no le hablamos las cosas del Señor. Hace poquitos días atrás me pasó algo más o menos similar a un caballero que le hago trabajo que es sordo. Y cuando le voy a hacer trabajo le hablo como 4 veces algunas cosas y no me escucha nunca, entonces nunca le he hablado al Señor porque tengo que estarle gritando. Y el otro día fui a hacer un trabajo y él me empezó a hablar, no del Señor, pero empezó a hablar cosas de que el Señor había mandado estas plagas y todas estas cosas y que él había leído la Biblia. Y me pareció raro porque nunca había escuchado hablar de eso. Y dijo que un compañero de trabajo que tenía le estaba hablando del Señor y que le hablaba de la Biblia y que todas estas cosas que estaban pasando. Y fue como una bofetada porque uno dice, yo no le quería hablar porque como es sordo, es un problema hablarle, ¿no? Pero hay que hablarle igual. Me acordé donde Franquito dice que a veces uno hace esa discriminación, lamentablemente la hace y no está bien. Bien, hermanos, vamos a seguir adelante con este culto a nuestro Señor. Queda una última parte que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema del dinero, donde el Señor también nos ha ayudado a entender esta parte, nos ha dicho cómo debemos hacerlo, cuál es el propósito, ¿cierto?, de juntar este dinero. Y nosotros debemos tenerlo claro que es para la ayuda de los hermanos, para la necesidad de la iglesia, para cada uno de ustedes, de nosotros, ¿cierto?, que se vea en aprietos, en apuros, puede acudir a este dinero y puede hacer uso de él libremente porque el Señor así lo ha establecido. Nuestro hermano Esteban es el encargado esta mañana de hacer esta colecta y vamos a entonar un himno cuando nuestro hermano lo desee, el 195. ¿Sí? Muy bien, hermanos, vamos a llevar a cabo, ¿cierto?, este servicio que hacemos también en este día, donde podemos ver, por medio de las Escrituras, que nuestros hermanos, los primeros cristianos también, tenían muy en cuenta esto de tener comunión no solamente por medio de la palabra, sino esa comunión que tenían por medio de compartir. Y el compartir significa, hermanos, preocupación, significa amor. Hechos capítulo 4, dice verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían, dice, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Era como funcionaba, era como nosotros también hemos aprendido, es como hemos aprendido de esto, el ejemplo de estos hermanos preocupados de la necesidad de los otros. Eso nos lleva a nosotros también, hermanos, a sacar este ejemplo y vemos la autoridad de Dios por medio de este ejemplo que encontramos en las Escrituras. Eso nos permite a nosotros confiadamente llevar a cabo este servicio que hacemos como colecta en este día. Y lo vamos a hacer, como dice el hermano, cantando y entonando el himno número 195. Muy bien. Bien. Cuando el hermano diga, vamos a cantar. Una luz más allá, resplandece en el cerro, son las fuerzas de Dios que van a luchar, ganará la victoria, sea el enemigo
gracias al Señor por este momento que hemos tenido, que hemos podido participar de esta bendición. Amén. Muy bien, hermanos, agradecemos a nuestro hermano Esteban, que también ha ayudado en esta mañana siempre para que esto salga adelante. Vamos a irnos despidiendo ya con unos himnos. Vamos a entonar los himnos, ¿cierto? Para irnos despidiendo. Va a ser el 191. Un himno, ¿cierto? De esperanzador, ¿cierto? Un himno que nos ayuda a entender, como decía nuestro hermano, que en algún momento se va a pasar una lista y nosotros lo ideal es que estemos ahí y que a nuestro nombre podamos decir presente. Vamos a poner de pie y vamos a entonar este himno, el 191, cuando ya se pase lista. Cantamos. Cuando allá... No, lo tengo anotado aquí que hablemos, pero no lo puedo sacar. Cuando allá... No lo puedo encontrar. Ah, no, ya. No, es que tenía en la mente cuando ya se va a salir. Claro, sí, el coro. Y lo estaba leyendo. Ya, empecemos, ¿no? ¿Ya? Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones ambas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista ayer está, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Muy bien, hermanos. Es nuestro deseo, ¿cierto?, poder responder a ella cuando se pase lista, responder presente a nuestro nombre. El último himno vamos a entonar el 236. Tenía el himno, pero no me acuerdo cuál es. Ese que habla de la barca del Señor, he dejado mi barca. ¿Qué número era? 269. 169. 169. 169. 169. Entonemos ese himno que lo tenía, pero se me había extraviado. 169.
Exactamente. $169. Tú has venido a la orilla. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mis manos, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de hombres que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Muy bien, hermano, tomen asiento. Damos gracias, ¿cierto?, a Dios porque Él nos ha mirado a los ojos y cada día, ¿cierto?, nos mira, sabe que estamos dentro de un universo tan grande, ¿cierto?, que a veces nos ponemos a pensar que en el universo, ¿cierto?, el planeta, dicen que es como un grano de arena. Imagínense lo que somos nosotros. Aún así, el Señor nos puede ver, nos puede escuchar, nos puede mirar, ¿cierto?, a los ojos, y nosotros no debemos sentir vergüenza ni miedo de estar delante de Él. Nuestro corazón siempre tiene que estar limpio y dispuesto, siempre tiene que estar arrepintiéndose, ¿cierto?, porque cada día podemos ir al Señor a mirarle, a orar y a pedir. Somos más pidiones que un hermano que conocemos algunos.
El Señor no nos ve así, sí. El Señor, a Él se agrada que nosotros siempre estemos delante de Él pidiendo y agradeciendo sobre todo que dependamos siempre de Él. El Señor siempre nos va a estar mirando a los ojos para ayudarnos, para perdonarnos y para guiarnos, para darnos siempre la felicidad que necesitamos en la semana, para darnos la paz, la tranquilidad, para guiarnos en nuestro trabajo, para que nuestro trabajo siempre sea bueno, para que sea honesto, para que sea honrado delante de los hombres. Porque no olvidemos, ¿cierto?, que a veces el ojo del hombre está sobre nosotros por nuestro trabajo. No dicen que el maestro hizo mal las cosas, sino que dicen que este se quiere dejar el pelo canuto y anda dejándola embarrar. Entonces no miran nuestro trabajo, sino que miran al Dios que está detrás de nosotros, al que nosotros hablamos. Vamos a terminar este culto con una oración y le vamos a pedir a nuestro hermano Esteban que nos guíe en esta oración final, sin antes no preguntar si hay alguien que sea que nuestro hermano en esta conversa con Dios le presente algún problema. Yo quiero hacer una consulta. Va con respecto a lo que escuchamos hoy día del hermano Franco. Y generalmente uno en la calle se encuentra con muchos conocidos y cree generar también, querer generar algo con paciente que toma el camino del Señor. Y generalmente, claro, en el momento es preciso, que no el peso antes, ya lo Israel lo antigó, pero después no pasa nada, no hay nada. Entonces, un día hice una pregunta a un hermano cristiano que no es una ciudad lejana. Me dijo, no se preocupe, hermano. Y yo viene la pregunta, que es referente a la respuesta. Usted ya tiró la semilla, va a depender de la tierra donde la tiró, si es que esa semilla va o no. El punto es, ahí va la pregunta, ¿está bien lo que dijo el hermano? ¿Debemos dejarlo ahí o vamos más allá? ¿O hasta ahí llegamos? O sea, esa es la pregunta. O sea, es decir, ¿hasta ahí llegamos? ¿Lo dejamos? ¿O volvemos a ir? Eso va a depender de varios factores, porque por ejemplo, en el caso que es un familiar, quizás uno va a querer hacer todo lo posible para que la persona escuche y quizás en una primera instancia va a rechazar el consejo o la palabra, pero quizás más adelante puede que escuche. Yo lo veo como que siempre y cuando tengamos la oportunidad de hablarle a alguien, de aconsejarle y mostrarle lo que Jesús quiere para su vida, hay que aprovechar esa instancia. Si la persona que no quiere escuchar, claro, ahí va a ser ya problema de la persona, pero si uno tiene la oportunidad de poder hablarle nuevamente, siempre lo ideal es que uno aproveche la circunstancia. Ahora, si interpreto correctamente lo que el consejo del hermano, es para que uno se quede tranquilo en que al menos uno sí está haciendo el trabajo, uno tiene que tirar la semilla y va a depender de la persona también si es humilde y acepta el consejo de Dios o no. Pero claro, uno se queda tranquilo con el hecho de que está cumpliendo su trabajo y debemos de predicar. Pero si la persona no quiere oír, claro, ahí uno tiene la opción de dejarla o si quiere intenta nuevamente. Eso ya va a ser, según mi opinión, una decisión de cada uno como cristiano. Pero sí es importante que al menos a todas las personas les mostremos lo que es el Evangelio, al menos una vez. Bien. Hermano Esteban, ¿me puede pedir por una oración? Sí. Padre bendito, Padre bueno y eterno, les damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de habernos dado este momento, Señor, en que hemos podido estar ante su presencia para adorarlo, para darle honra, Señor, para llevar estos cánticos a usted. Es lo que tenemos, Señor, para entregar nuestra gratitud, nuestro amor, entregar lo mínimo que tenemos, Señor, como nuestro respeto, nuestra consideración, entender que estamos adorando al Dios y Creador de todo el universo y que merece toda nuestra atención. Y es por eso, Señor, que en este acto de gratitud nos convocamos, nos juntamos, Señor, como sus hijos, como usted ha demandado así también por medio de su Hijo nuestro Señor,
que podamos estar ante su presencia, porque usted merece nuestra atención, nuestra adoración. Le damos gracias porque cada uno de los que estamos aquí ha hecho esfuerzo, Señor, ha entendido también en su corazón de la necesidad que tenemos de estar con usted, de estar ante su presencia. Le pedimos también una bendición por aquellos hermanos que están impedidos de venir, por ya sea cualquiera la situación, Señor, o tal vez decisiones que se puedan tomar, Padre, pero oramos por ellos para que usted pueda darnos tranquilidad, consuelo, la paz, sobre todo, Señor, este entendimiento que necesitamos tener para la hora de tomar buenas decisiones. Le pedimos por nuestros hermanos que nos han servido esta mañana, que sigamos, Señor, siempre recibiendo de ellos el estímulo, la consideración, la enseñanza, Señor, sobre todo ese consejo que viene tan oportunamente, que ha sido traído por nuestro hermano, le damos gracias por eso. Le pedimos que usted haya recibido estos cánticos que esperamos, Señor, haya recibido con bien, sabiendo que viene de nuestro corazón. Son palabras, Señor, que si bien es cierto fueron escritas por otras personas, pero tal vez nos representan adecuadamente. Le pedimos que usted nos encamine en este día, que nos ayude en esta semana que comienza. Aprovechamos siempre también de pedir por nuestros hermanitos ausentes, nuestra hermana Cecilia, Señor, rogamos por su salud, por nuestra hermanita Emma, por nuestra hermana Doris, nuestra hermana Sonia, Señor, particularmente por mis padres, por la familia de nuestro hermano Marco, por mi familia, Franquito, por Carol, por sus padres, por el padre de Carol. Y así cada uno en particular pedimos por nuestro hermano Oscar. Sabemos que él es uno dentro de su familia allí que es cristiano y necesitamos siempre pedirle, rogar para que usted lo cuide y él sea de ejemplo, de luz para su familia. Le pedimos que nos ayude, Señor, a considerar esto que hemos aprendido, que nuestro hermano nos ha hecho recordar en esta mañana, que es sembrar su semilla, que es llevar a cabo este mandamiento que usted dio a sus apóstoles, pero por consecuencia sabemos que también nos toca a nosotros esta parte. Le pedimos que usted sea con nosotros, que nos ayude, que nos dé el valor y que podamos hacer nuestro trabajo, sea bueno, sea malo, Señor, pero sabemos que es su palabra y su semilla y sabemos que nada de eso, Señor, será en vano, sino que siempre esperamos en usted el crecimiento, Señor, el resultado. Gracias, Señor, por amarnos, por bendecirnos, Señor, por cuidarnos hasta ahora. Le pedimos que usted nos dé también la posibilidad de ser agradecido por todo lo que nos ha dado hasta ahora, el vestuario, Señor, esta buena comodidad que tenemos tal vez y confort en nuestros hogares. Bendiga así también el hogar de aquellos hermanitos, por las personas de este mundo que están sufriendo, tal vez por estos temporales, y así también por esta situación de riesgo que estamos viendo también. Ayude a nuestras autoridades, Señor, para que se tomen buenas decisiones, y así a la medicina para que pueda dar finalmente el antídoto para que pueda terminar esto. Pero si es su voluntad, Señor, será cuando usted lo diga. Y la aceptamos, Padre. Oramos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos, podemos saludarnos.